nuestro culto de doctrina para la vida, la enseñanza para este día jueves, ya es septiembre, y seguidamente pues vamos a tener nuestro culto de oración, donde intercedemos, ¿verdad? En oración, escuchamos a nuestro hermano y intercedemos unos por otros, ¿verdad? Voy a leer unos versículos antes de comenzar del Salmo 145, donde dice: cercano está Jehová a todo lo que le invocan, a todo lo que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. La palabra del Señor. El salmista nos insta, hermanos, a bendecir el nombre de Dios. Y yo le voy a pedir que, bueno, que se pongan en pie, ¿verdad? Venimos a la casa del Señor, busquemos un rostro en oración, concentrémonos y alegrémonos delante de Él, ¿verdad? Porque estamos en su casa y venimos a oír la palabra y también a orar en su casa. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tus atrios este día, Señor, por darnos, oh Dios, Padre, lugar aquí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Leemos, oh Dios, los cantos de David. Y, oh Jehová, damos gracias, Señor, por tu misericordia hasta aquí, Señor, cada uno de nosotros, Padre. Damos gracias por nuestros hermanos que están aquí presentes, Señor, que apartaron de su tiempo, Señor, y vinieron a ti, Padre. Pusieron primer lugar, Señor, estar en tus atrios, Señor, estar en otro lugar, Señor. Asimismo, Padre, bendecimos a los hermanos que están en su hogar, Señor, que han conectado, que no han podido llegar por cualquier razón, Señor. Te damos las gracias, Señor, y pedimos que también ellos puedan edificarse con la palabra, la enseñanza del libro de Romanos que continúa, Señor, y unirse también a las oraciones, Padre, que juntos elevamos en esta noche, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Vamos a llamar a nuestra hermana Nancy Sánchez. Ella tiene la lectura del material de edificación. Voy a pedir que pase y el micrófono está aquí, hermana. La noticia del fin. Sí, perdón, hermana. Ya me aplazó usted. Sí, solo apriete ahí. Si no, no me miro. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hoy en las noticias del fin tenemos: Suiza cubre los Alpes con paneles solares, logra lo imposible y cambia todo en lo que creíamos. Actualmente, y debido a los devastadores efectos del cambio climático, los países del mundo están en la búsqueda constante de nuevas fuentes enérgicas no contaminantes. En este sentido, Suiza está entrando en la carrera de la generación de energía renovable con gran firmeza, puesto que está realizando grandes inversiones en el sector. Cada vez son más comunes los proyectos y construcciones de parques solares en zonas montañosas, ya que esta ubicación reporta muchas ventajas. Entre ellas se encuentran un mayor rendimiento de los paneles solares debido a una incidencia del sol mayor que en terrenos más bajos, la ausencia de construcciones y otros obstáculos que den sombra, y una temperatura más baja que evita la reducción del rendimiento por calor. Esto, a pesar de que implica una logística más difícil en lo que se refiere a la instalación, nivelación de áreas muy inclinadas y transporte de equipos materiales. Por otra parte, debido a que casi no hay población, se pueden realizar estas instalaciones bien sea en tierra o flotantes sobre grandes masas de agua. Un ejemplo en Suiza, que está aprovechando sus montañas para generar electricidad renovable. Suiza, también llamado el país de los Alpes, lleva adelante dos grandes proyectos de parques solares, los cuales serán instalados en sus montañas. Uno de ellos ya está en la etapa de producción, pero lo que llama la atención es que los paneles solares están desplegados en un embalse, por lo que tiene una estructura flotante. De hecho, es el primero en su tipo que se instaló en esta nación.
Esta configuración está operativa desde el año 2022 y fue instalada por la compañía suiza Romand Energy, que se dedica al diseño y construcción de fuentes renovables en un embalse llamado Lac des Toules, que se ubica en más de 1800 MSNM y su capacidad es de 450 kilowatts. Se compone de 40 plataformas con paneles solares de tipo bifacial y solo cubre el 3% de la superficie total del dique. Este tipo de instalaciones reduce la evaporación. Por ello es que Francia las utiliza en sus lagos porque también son muy efectivos contra el calentamiento global. Gracias a su ubicación, durante los meses del deshielo, el lago se llena por lo que las plataformas están ancladas al fondo. Esto ocurre en el periodo de junio a diciembre. El resto de los meses del año se apoyan sobre el suelo. Esta fue la noticia del fin, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos, hermanos. Ahora sí, vamos a tener la lectura del material de edificación. El tema es verdadero cristiano. Y dice, el diccionario Webster define a un cristiano como una persona que profesa creer en Jesús, como el Cristo, que profesa creer en Jesús como el Cristo, o en la religión basada en la enseñanza de Jesús. Aunque este es un buen punto de partida para entender quién es un cristiano, con muchas definiciones seculares, esta de alguna manera no alcanza a comunicar en realidad la verdad bíblica de lo que significa ser un cristiano. La palabra cristiano es utilizada 3 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos 11:26, en Hechos 26:28 y Primera de Pedro 4:16. Los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos primero en Antioquía, debido a que su comportamiento, actividad y forma de hablar fueron como los de Cristo. Hechos 11:26. Literalmente la palabra cristiano significa pertenece al partido de Cristo, o partidario o seguidor de Cristo, lo cual es muy similar a la manera en la que el diccionario Webster lo define. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, la palabra cristiano ha perdido mucho de su significado y a menudo es utilizada para describir a alguien religioso o que tiene altos valores morales, o en lugar de un verdadero seguidor de Jesucristo. Mucha gente que no cree ni confía en Jesucristo se considera cristiana simplemente porque asiste a la iglesia o vive en una nación cristiana. Pero asistir a la iglesia, servir a aquellos menos afortunados que uno o ser una buena persona no lo hace a uno un cristiano. Asistir a la iglesia no hace a uno un cristiano. Al igual que ir a un garaje no hace a uno un automóvil. Ser un miembro de una iglesia, asistir a los servicios regularmente y dar para la obra de la iglesia no lo hacen cristiano. La Biblia no enseña que las buenas obras que hacemos no nos pueden hacer aceptables a Dios. Tito, el capítulo 3 y versículo 5 nos dice que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De manera que un cristiano es alguien que ha sido nacido de nuevo por Dios, espiritualmente hablando, y ha puesto su fe y confianza en Jesucristo. Esto lo vemos en Juan 3, versículos 3, versículo 7, y en Primera de Pedro 1:23. En Efesios 2:8 leemos que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no procede de nosotros, sino que es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe ni se jacte. Un verdadero cristiano es una persona que ha puesto su fe y confianza en la persona de Jesucristo, que reconoce que él murió en la cruz como pago por todos los pecados personales de cada uno de nosotros y que resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la muerte, para dar la vida eterna a todos los que creamos en él. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un verdadero cristiano es en verdad un hijo de Dios, una parte de la verdadera familia de Dios, y uno a quien le ha sido dado una nueva vida en Cristo. La marca de un cristiano verdadero es demostrar amor hacia los demás y la obediencia a la palabra de Dios.
Hasta aquí el material de edificación, hermanos. Ahora vamos a continuar con la información. Y como primer recordatorio, hermanos, invitándoles a pasar por la librería nuevamente de nuestra iglesia, especialmente preparada para ayudarles en su crecimiento espiritual. Contamos con una amplia selección de recursos edificantes, tales como Biblias de estudio, de literatura cristiana para adultos, jóvenes y niños. Cada uno de estos recursos ha sido cuidadosamente seleccionado con el propósito de fortalecer su fe y enriquecer su conocimiento bíblico. Todavía tenemos a la venta en nuestra librería el comentario del libro de Romanos, escrito por el doctor Evis Luis Carballosa, El progreso del peregrino de John Bunyan, que es un clásico de la literatura cristiana, que narra la historia de creyentes que se enfrentan a luchas y pruebas en este mundo caído, pero que al final, por medio de una serie muestras de fe, logran la victoria en Cristo. Y también El yugo de los infieles, de Evelina B. de Flores, que es de una novela que orienta al lector sobre lo que la palabra de Dios advierte: no os unáis en yugo desigual con los infieles. Este libro puede servir para que un joven pueda tener clara la necesidad de obedecer el mandato de Dios. Adquiera esta literatura para su beneficio personal o para bendecir a alguien por medio de un regalo. También invitamos a traer a sus niños el domingo 14 de septiembre, ya que será un día muy especial en el que se va a celebrar el Día del Niño, hermano. Recuerde que será una oportunidad para traer invitados. El domingo 28 de septiembre, en horario especial de 10:30 a 12:30, estaremos celebrando el Día de la Biblia en nuestra iglesia. Contaremos con la exposición de Biblias antiguas y contemporáneas, participaciones especiales de nuestro coro, la EDI, los jóvenes y el DFC. También nos será impartido un mensaje especial por parte del pastor Alejandro Herrera, quien nos visita de la Iglesia Centroamericana Central de Los Robles. Será un día muy propicio para traer invitados. Ya estamos trabajando en la planificación de nuestro segundo ciclo de conferencias 2025. Todos tenemos tiempo para agendarlo y así recibir edificación espiritual. El tema: los salmos de ascenso gradual. El expositor invitado, Pastor Cornelio Rivera. El texto clave es Salmos 120 a 134. La fecha de la conferencia, hermanos, para que vaya anotando ahí en su recordatorio de su teléfono o en su agenda. Del martes 25 de noviembre al domingo 2 de diciembre. ¿Verdad? 16 conferencias, los horarios, hermanos. ¿Verdad? Del martes 25 al viernes 28 y martes 2 al viernes 5 de diciembre, ¿verdad? Las conferencias serán de 6 a 6:50 la primera y de 7 a 7:50 la segunda, ¿verdad? El sábado 29 y 6 de diciembre, las conferencias serán de 3 a 3:50, la primera conferencia con el receso, la segunda a las 4 a 4:50. Y el domingo 30 de noviembre y 7 de diciembre, ¿verdad? La primera conferencia es de 10 a 11:20 y la segunda conferencia de 11:30 a 12:50. Ya tenemos toda ahí la información completa referente a las conferencias. Como siempre, será un evento gratuito, habrá transporte disponible, así que traiga sus invitados. Y el día sábado 6 de septiembre realizaremos el culto de caballero aquí en las instalaciones de la iglesia en un horario de 7 de la mañana. El tema: el ladrón en la cruz. En el texto clave, Juan 3:16. Y nuestro hermano Franklin Paz, él tiene otro anuncio más para nosotros, que le invitamos a que pase aquí al púlpito. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, los hermanos también que están conectados. Un anuncio muy importante, hermanos. Ya estamos trabajando en la recolección de donativos para nuestra Vente Garaje Pro Construcción 2025. Yo creo que todos sabemos, que este es un proyecto que nos ha dado mucho, gracias al Señor, por sus donaciones, por cada cosa que ustedes tienen en la casa, algunas cosas que uno guarda y dice que las va a utilizar y ahí pasa el tiempo y nada va.
Entonces, esta actividad se realiza todos los años con la finalidad de que todos en la congregación tengamos la oportunidad de colaborar trayendo diferentes artículos para que puedan ser vendidos y podamos recolectar fondos para continuar con la construcción de nuestro templo. Recuerden que tenemos el proyecto ya del templo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos donar? Mobiliario de su casa, oficina, también electrodomésticos, instrumentos musicales, dispositivos electrónicos, máquinas para hacer ejercicio, bicicletas, juguetes, ropa, zapatos, cartera, accesorios, bueno, todo lo que hay en la casa que que pueda vender, ¿verdad? Pero sobre todo bien limpio y en un buen estado, hermano. Aquí va hasta bisutería, hay unos hermanos que nos han traído relojes, o sea, y todo lo cuidamos porque es para el Señor, ¿verdad? Todo se vende y todo ingresa a las arcas de la iglesia. Si desea alguna información para movilizar sus donaciones, comuníquese al celular 957944 ahí con la hermana Vanessa o platique directamente conmigo, ¿verdad? Ahí cuando ando ahí los jueves, los domingos me ubican y nosotros vamos a planificar porque tenemos un gran equipo que va a recolectar, que va a ir a traer la logística y así que hay que ir a buscar, va. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, estamos informados, hermanos. Ahora vamos al momento de estudio de la palabra. Nuestro hermano Nan Morel. Él continúa con la enseñanza del estudio del libro de Romanos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos, tanto los jueves como los domingos. Y en cualquier momento también, los sábados, los viernes, dependiendo de la actividad que nosotros tengamos en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué libro es el que estamos estudiando, hermanos? Romanos. Bueno, creo que es más apropiado llamarle epístola o carta, ¿verdad? Que libro. O sea, se clasifica como uno de los libros de la Biblia, pero en realidad fue una carta que el apóstol Pablo le envió. ¿A quién se le envió, hermanos? ¿Recuerdan? ¿No se acuerdan? Nadie se acuerda. A los hermanos que estaban en las iglesias en Roma. El apóstol Pablo estaba deseoso de ir a Roma y en la carta lo manifiesta. El apóstol Pablo había entendido también el llamado que el Señor le había hecho para ir a predicar el evangelio a los gentiles. Él sentía ese peso, esa carga. Él sabía que él era deudor, él así mismo lo manifiesta. Soy deudor a ustedes, soy deudor a los gentiles. Y el apóstol estaba sumamente emocionado y también concentrado en enviarle a los hermanos de Roma no solo una carta afectuosa, sino que una carta que los edificara. Y eso lo podemos ver desde el primer versículo de esta epístola a los romanos, ¿verdad? El apóstol es claro en cuanto a doctrina. Cada uno de los versículos nos ha dejado una enseñanza y poco a poco hemos ido avanzando hasta el punto que el jueves pasado comenzamos a ver este versículo 16, en donde el apóstol le dice a los hermanos, porque no me avergüenzo del evangelio. Previo a ese 16, en el 15 les está diciendo, voy a ir a ustedes y les voy a llevar el evangelio. Y después en el 16 les dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con este tema, con este punto que destaca
nuestro querido pastor Carballosa acá en este libro. No sé si ya todos tienen el libro, hermanos. Hay alguien que no lo tenga. Es importante, hermanos, que ustedes vayan comparando lo que vamos viendo acá con la lectura de este libro. El pastor Carballosa, un siervo utilizado por el Señor que se especializó en teología y en diferentes ramas de la teología, y eso le ha permitido que él pueda hacer este tipo de comentario, ¿verdad? De las diferentes escrituras de la Sagrada Palabra de Dios. Entonces, estamos desde el punto de vista, desde el enfoque del pastor Carballosa, viendo cómo son evidentes algunos temas, algunos puntos en este estudio que estamos haciendo. Por ejemplo, que ya entramos a los versículos 16 y 17 del capítulo 1, que él cataloga como que estos versículos nos están mostrando a nosotros que el Evangelio de la Gracia es el único medio de salvación. Y en el versículo 16 propiamente, él dice que el Evangelio de la Gracia es el único que genera salvación a todo aquel que cree. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Eso fue lo que comenzamos a ver desde el jueves pasado cuando hablamos de esa actitud digna de imitar del apóstol Pablo cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. Yo estoy honrado de ser cristiano, de creer en el Señor Jesucristo, de ser un seguidor de Cristo. Y sobre todo, no me avergüenzo de que yo ahora he encontrado mi posición ante Dios. Yo ahora dependo de Dios, yo ahora reconozco que sin Dios yo no hubiera podido encontrar salvación, que si Dios no hubiera enviado al Mesías, que es el Señor Jesucristo, yo no hubiera podido descansar en la obra que Él hizo para ser salvo. Y eso es lo que todos nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Sin el Señor Jesucristo, hermanos, nosotros no tendríamos posibilidad de encontrar salvación porque no somos suficientemente capaces de realizar obras justas que nos permitan justificarnos ante Dios. Solamente un ser santo, plenamente justo, podía entregarse en sacrificio, pagando con su muerte la muerte nuestra, esa muerte espiritual eterna que nosotros estábamos cargando. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Entonces hoy vamos a continuar con este versículo 16, pero les invito a que me acompañen en oración. Vamos a pedirle al Señor dirección. Padre, gracias porque estamos nuevamente acá. Señor, gracias porque podemos ver en tu palabra esa verdad de que tú, Señor, eres quien ha dado la provisión de la salvación por medio de que a nosotros llegó el Evangelio precioso del Señor Jesucristo. Y ese Evangelio, con la ayuda del Espíritu Santo, causó un efecto en nuestro corazón. La acción del Espíritu Santo nos convenció de quiénes éramos frente a ti, Señor. Y ahora podemos identificar que nuestra salvación descansa plenamente en los méritos del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque nos abriste los ojos, porque nos quitaste esa idea fatal de creer que nuestras obras nos iban a salvar. Ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza el día de hoy. Dirígenos, guíanos, ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vámonos al capítulo 1 de la Epístola a los Romanos. Y vamos a leer el versículo 16. Pero leámoslo juntos, hermanos, para que nos lo aprendamos bien, aunque yo sé que ya se lo saben. ¿Cuántos se lo saben de memoria? ¿Alguien? Allá hay unas hermanas que se lo saben. ¿Podrían deleitarnos, hermana, diciéndolo en voz alta?
el versículo. ¿Alguna de ustedes? ¿Quién se ofrece voluntario? Amén. Amén. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Y es poder de Dios para salvación. Imagínense el beneficio que produce el evangelio a los seres humanos, ¿verdad? Nos salva. Pero ¿a quién salva? A todo aquel que cree. Y especifica el apóstol, miren qué ordenado, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. El apóstol nos muestra una gran verdad ahí, ya lo vamos a ver. Entonces, el jueves pasado vimos cuando el apóstol decía que no se avergonzaba de decir públicamente soy cristiano, no me avergüenzo del evangelio. Y tratamos también de inducir este mismo comportamiento y esta misma forma de ver lo que nosotros hemos recibido por pura misericordia de Dios para que lo apliquemos a nuestra vida. Todos nosotros deberíamos de caminar en este mundo manifestando con nuestras obras, nuestros actos, nuestra forma de proceder, nuestra forma de hablar, manifestando públicamente que nosotros somos creyentes. Que no tengan que preguntarnos si realmente somos o no somos creyentes, sino que simplemente con vernos puedan identificar que nosotros somos creyentes, porque no nos avergonzamos del evangelio, porque no nos avergonzamos de que el Señor tuvo que pagar por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. No nos avergonzamos de darle a Él la honra, de despojarnos nosotros de cualquier honra y decir, Señor, tú te mereces el trono del universo y de mi vida, porque tú fuiste, Señor, quien propiciaste mi salvación. No nos avergonzamos de eso, porque cuando nosotros le damos la espalda al evangelio y queremos destacarnos sobre la obra que el Señor Jesucristo ha hecho, estamos avergonzándonos del evangelio. Pero sigue diciendo el apóstol después de eso, que eso ya lo vimos la semana pasada, que no hay que avergonzarnos del evangelio y que hay que divulgar al mundo, hay que dar testimonio de que somos creyentes para que los demás puedan identificar la obra que Dios hace en los seres humanos. El apóstol sigue diciendo, porque es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios. La semana pasada hicimos una corta introducción respecto a esta expresión de poder, ¿verdad? Es poder de Dios. En el original la palabra es dinamis, que traducido es poder dinámico, o sea, es un generador de energía. El evangelio genera energía. ¿Y cuál es la energía que genera el evangelio, hermanos? Nada más y nada menos que produce la energía para que un muerto espiritual pueda resucitar. Esa es la energía que produce el evangelio. Para que ese espíritu muerto pueda venir a la vida y pueda gozar de la eternidad, de esa herencia eterna que la palabra nos muestra en diferentes lugares, que está prometida para todos los que hemos gozado de la bendición de recibir el evangelio y de haber encontrado salvación por medio de la obra del Señor Jesucristo. Es poder de Dios, dice el apóstol. Pablo entendía que el evangelio no le pertenecía al ser humano, no nació en el corazón de los seres humanos ni en la mente humana. Pablo es claro cuando enfatiza que ese poder viene de Dios. Es un poder que procede de Dios y que le pertenece a Dios.
Y en base a eso, hermanos, podemos hablar entonces respecto a el Evangelio y el poder de Dios. Esa combinación perfecta, esa dupla perfecta que el apóstol está mencionando ahí. Ese poder de salvación o ese poder que salva no se adquiere mediante el esfuerzo del hombre. O sea, le pertenece plenamente a Dios y Él es quien lo da por medio de ese evangelio que para nosotros el evangelio vino por medio de la palabra de Dios. Y podemos ver que la misma Biblia habla respecto a eso. Vámonos a Romanos 10:17, la misma epístola que estamos estudiando. El apóstol más adelante lo vuelve a aclarar, lo aclara de forma que en Roma y en la iglesia de Roma y en sus hermanos queridos de Roma no hayan dudas respecto a la procedencia del evangelio, la procedencia de ese beneficio que nosotros hemos recibido y sobre todo la procedencia de la fe, que es la que nos ha permitido creer en el evangelio. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué nos expresa la palabra de Dios, hermanos? El evangelio. Ese evangelio que el apóstol en el primer capítulo de esa carta les dice a estos mismos destinatarios, es poder de Dios. Como ven ustedes, él utiliza ese método de enseñanza de transmitir una idea y luego esa idea volverla a reforzar y volverla a reforzar, así como el mismo Señor Jesucristo también nos transmitía un mensaje y luego más adelante nos volvía a hablar sobre la misma situación y ponía ejemplos diferentes para que nosotros podamos atesorar ese conocimiento. La fe, hermanos, nos llega por medio de estar expuestos a la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que nos muestra el evangelio, las buenas nuevas de salvación que son para nosotros el medio que nos acerca al Señor Jesucristo, el medio que nos permite ver al Señor Jesucristo como el único camino hacia la salvación. Jesús mismo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie llega al Padre si no es por mí. Hermanos, el apóstol Pablo estaba hablando a ciencia cierta de lo que representa para nosotros el haber estado expuestos a la palabra de Dios. Ese poder, esa iluminación que viene de parte de Dios, solo se puede dar por medio de la misma palabra de Dios que nos transmite a nosotros las buenas nuevas de salvación. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol hace ese énfasis, que ese poder de salvación, porque él dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese poder que salva, que es el evangelio, viene de parte de Dios. ¿Y dónde más lo podemos ver? En otro escrito del apóstol Pablo. Vámonos a la carta que le envió a los hermanos que estaban en Éfeso. Efesios 2:8-9, que creo yo también que ustedes se la saben de memoria. ¿Sí o no? Algunos, por lo menos, o todos. Efesios 2:8-9. ¿Lo tienen? Porque por gracia, vaya, si me pueden acompañar, vamos a ver, 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Como pueden ver, el apóstol Pablo le atribuye a Dios nuestra salvación, le atribuye a Dios la fe, le atribuye a Dios esa capacidad de poder creer en el evangelio. Entonces, ¿quién es a quién le pertenece, mejor dicho, el mérito de que nosotros hayamos podido creer en el Señor Jesucristo? A Dios.
a Dios. Dios fue el que indujo todo, el que movió todo para que un día nosotros pudiéramos escuchar el Evangelio, que ese Evangelio pudiera ser el portador de esa fe que nosotros recibimos como regalo de Dios y que en nosotros se haya quitado ese velo de creer que somos lo suficientemente justos o lo suficientemente capaces para encontrar salvación y podamos determinar que estamos irremediablemente perdidos y que necesitamos a nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo, que hizo la obra en la cruz del Calvario, que se entregó voluntariamente, que fue crucificado, que murió, fue sepultado, pero que resucitó y ahí demostró quién era Él y venció a la muerte y al pecado. Y ahora con esa victoria del Señor Jesucristo, nosotros nos cobijamos, nos cubrimos y podemos entonces proclamar que ahora nosotros tenemos vida eterna por causa de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y eso, hermanos, el apóstol es claro acá que dice, eso sucede porque no somos salvos por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Seguramente hay personas que tienen más capacidades de otras y hubieran podido hacer un poquito más para ser salvos, aunque nunca podíamos llegar a la perfección para poder encontrar paz con Dios. Pero si fuera por obras, como algunos piensan, que dando ofrendas grandísimas a ciertas instituciones, que dejando una herencia bastante representativa para construirle a una virgen un altar, ellos pueden encontrar la salvación. Creen que esas obras lo van a llevar a la salvación. Otros caminan de rodillas desde, no sé desde dónde, pongamos desde el supermercado de la colonia hasta la iglesia de Suyapa, y pensando que al llegar con las rodillas lastimadas ellos se han purificado. No, hermanos, eso no purifica a nadie. Eso más bien infecta las heridas que le causan las rodillas y después tienen que ir al médico para tratárselas. Eso no purifica a nadie. Pero el que sí purifica, el que sí causa una acción que proviene del interior del ser humano, es el Señor Jesucristo. El que convierte corazones podridos o corazones muertos a corazones vivos, limpios. Ese es el Señor Jesucristo. Y eso lo hace Él y le compete a Él, y el mérito, hermanos, es de Él, no es nuestro. También podemos ver mediante esta expresión del apóstol Pablo de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Podemos ver otro punto, y es que mediante el Evangelio y a través de su poder, Dios salva a aquellos que creen en Cristo. O sea, es necesario creer en la preeminencia del Señor Jesucristo. Es necesario creer en esa ventaja, esa capacidad, esa perfección que posee el Señor Jesucristo respecto a todos nosotros. Es necesario depositar nuestra confianza en el mérito puro, genuino y perfecto del Señor Jesucristo que se entregó en la cruz del Calvario. Si nosotros todavía pensamos que es por alguna obra que nosotros hacemos para agradar a Dios que vamos a ser salvos, no hemos conocido el Evangelio. Por eso es necesario creer en el Señor Jesucristo, y el apóstol lo enfatiza. Es poder para salvación para aquel que cree. En la misma epístola a los Romanos, ahora vámonos al capítulo 10, siempre, avanzamos en el 10:17, en la idea anterior. Ahora en esta idea vamos a irnos al 10:9, un poquito atrás. Dice el apóstol a estos mismos destinatarios, hermanos,
Estamos hablando de la misma carta. Un poquito más adelante, nos estamos adelantando. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe plena debe de ir enfocada directamente en quien la merece, que es el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es que es imposible que un guindandejo, digámoslo así, un guindandejo que en algunas religiones se han inventado que puede servir también como intermediario para llegar al Señor, puede ese guindandejo llevarnos al Señor. No, hermanos. Es el Señor Jesucristo quien merece todo el mérito. Y la fe debe estar depositada en el Señor Jesucristo, en nadie más. Yo soy el camino, dijo el Señor. La verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al Padre por medio de un santo que lo recomiende con Jesús, o de una señora que lo pueda recomendar con Jesús porque tiene influencia sobre él. No. Nadie puede llegar al Padre por medio de un familiar, un ser querido que lo ama, que ora por usted. Si usted no cree genuinamente en el Señor Jesucristo y no ha depositado su fe en Él, por mucho que toda la iglesia ore por usted y lo hagamos con mucho amor, usted no podrá encontrar salvación, porque la salvación es personal. Es necesario creer genuinamente en el mérito del Señor Jesucristo, despojarse de esas ideas locas de que nosotros hemos hecho algo para salvarnos. Hablemos de otro punto acá, siempre en esta idea del cruce de variables entre el Evangelio y el poder de Dios, ¿verdad? Vamos al punto número 3, que dice que el poder de Dios mediante el Evangelio nos transforma a una nueva naturaleza. Miren, hermanos, una de las evidencias de que realmente hemos conocido el Evangelio del Señor Jesucristo y hemos creído en los méritos del Señor y ahora somos salvos, es que irremediablemente nuestra vida tiene que cambiar. Si nosotros decimos que somos creyentes y seguimos actuando igual o peor que antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, está complicado eso, ¿verdad, hermanos? Está complicado creer. Bueno, uno que tiene una mente así media, media no, muy imperfecta y finita, ¿verdad? Que no llega a los alcances del Señor, de la mente de Dios. Pero uno puede deducir, no, yo creo que este no es. Ya se imaginan la realidad, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que no hayan hermanos en la fe que anden mal, que anden pecando. Hay hermanos que recaen en sus pecados y vuelven como el perro al vómito. Pero lo que quiero decirles, hermanos, es que una vez que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, tiene que verse algún cambio, tiene que existir un cambio. No necesariamente un cambio pleno y total de un segundo a otro, pero sí por lo menos un cambio progresivo. Un cambio. Las personas que realmente son creyentes tienen que empezar a manifestar su fe, tienen que enamorarse de la palabra de Dios, tienen que entender el beneficio de congregarse, tienen que entender la necesidad de orar, tienen que transpirar amor a los hermanos de la congregación y a sus familiares y a todo el que esté en su contexto, porque es parte de ese cambio. En el material de edificación leímos algo
al final, que es muy cierto y que lo apoyo plenamente, que dice que un verdadero cristiano lo demuestra con el comportamiento que tiene con los demás, con el amor que transmite a los demás y con su obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios le ha manifestado ahí. Y es cierto. Entonces, ¿qué podemos decir de ese poder que ha sido infundido a nosotros cuando hemos estado expuestos al Evangelio y hemos creído y hemos encontrado salvación? Bueno, que ese poder definitivamente nos tuvo que haber transformado. Tenemos que tener un corazón cambiado, un nuevo deseo, voluntad y actitud diferentes. Segunda de Corintios dice así, en el capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no podemos ser el mismo, no podemos comportarnos igual. El Espíritu Santo, hermanos, ahora mora en nosotros y produce fruto, el fruto del Espíritu. Y eso debe de manifestarse. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Vivificar el Espíritu. ¿Cómo? Practicando las disciplinas espirituales, congregándonos, leyendo la palabra, adorando al Señor, honrando a Dios en todo momento, obedeciendo, orando. ¿Y qué otras disciplinas, hermanos, del primer nivel? Trayéndole al Señor recursos, a la casa del Señor recursos económicos y etcétera, ¿verdad? Todos las disciplinas espirituales, hoy ayunando y practicando también todos los sacramentos y ordenanzas que el Señor ha manifestado. Vamos ahora con otro punto, siempre en este cruce de variables entre el Evangelio de Dios y el poder que produce ese Evangelio para salvación, hermanos. Y es que el poder de Dios mediante el Evangelio nos permite testificar que somos cristianos. O sea, el hecho de que nosotros ahora tengamos al Espíritu Santo morando en nosotros porque somos creyentes y por medio del Espíritu nosotros hemos sido bautizados, cubiertos, teñidos y sellados por medio del Espíritu Santo. Ahora nosotros podemos, con nuestras acciones, manifestarle a los demás que somos salvos. Las obras nunca serán el medio de nuestra salvación, pero sí son prueba de nuestra salvación. Pongan atención a eso. Las obras que nosotros hagamos nunca serán un medio para nuestra salvación. Eso está clarísimo en la palabra de Dios. Pero sí son una prueba de nuestra salvación. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, si somos hechura suya, si somos nueva criatura, porque acá el apóstol cuando se refiere a esa hechura, se refiere a esa hechura de la nueva criatura, ¿verdad? De ese ser que ahora es hijo de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Miren cuál fue el medio para que nosotros fuéramos creados, Cristo Jesús. Pero ¿para qué nos creó el Señor? ¿Para qué creó estas nuevas criaturas? Para buenas obras. Ese es el efecto del poder de Dios en la vida de un creyente. Y especifica el apóstol Pablo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ahora aquí cabe la pregunta.
Cuando algunas personas dicen, es que yo creo que yo no tengo dones para servir en la iglesia. Yo creo que Dios repartió dones y a mí no me quiso dar nada. Pero bueno, yo voy a seguir asistiendo los jueves y los domingos. ¿Cómo es eso, hermano? Si el Señor nos creó, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obviamente, hermanos, que el Señor nos tiene que capacitar, nos tiene que dar esos dones que Él preparó de antemano para que anduviésemos beneficiando su obra y beneficiando a la iglesia del Señor y honrándolo a Él con esos dones. Nadie, hermano, puede decir, es que yo no puedo hacer nada en la iglesia, pero estoy creciendo y estoy aprendiendo. Todos tenemos capacidad de hacer algo, hermanos. Y muchas veces nos toca hacer lo que menos nos gusta o en lo que menos estamos capacitados en nuestra vida previa. Miren cómo se manifiesta ahí también la gloria de Dios, ¿verdad? Utilizando personas que nunca creyeron que iban a realizar determinadas tareas y después estas personas pueden realizar esas tareas, obviamente, con el auxilio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquellos que son salvados, no solo son salvados del infierno por ese poder de Dios, sino que siempre deben demostrar la evidencia de salvación. ¿Por medio de qué? De una vida transformada. Tienen que dar testimonio de que realmente son creyentes y que el poder de Dios, ese poder que infunde para salvación, realmente causó un efecto en él y que restauró ese corazón de piedra y lo convirtió en un corazón que late, un corazón que ahora sí le beneficia al organismo transmitiéndole ese oxígeno espiritual para que el organismo pueda tener plenitud y pueda encontrar esperanza en el Señor. Otro punto ahora, también hablando sobre ese cruce entre el evangelio, ese evangelio del que no se avergonzaba el apóstol Pablo, y ese poder de Dios en los creyentes, es que el Espíritu Santo, y pongan atención a esto, es quien aplica ese poder de Dios en los creyentes. Hermanos, Dios es perfecto. Dios es pleno. El Dios que nosotros conocemos es un Dios trino. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas tres personas son uno y las tres personas tienen las mismas capacidades y los mismos atributos. El Espíritu Santo, hermanos, es quien aplica ese poder de Dios a nuestras vidas. La acción del Espíritu Santo para convencernos cuando fuimos expuestos al Evangelio es lo que logró que en nosotros pudiera depositarse la fe. Es lo que logró que en nosotros pudiera haber una conciencia de arrepentimiento. Y es lo que logra que nosotros podamos tener cercanía directa con Dios, que nuestro espíritu se una a Él para que nosotros podamos tener plenitud en una relación directa con Dios, que no necesitamos un sumo sacerdote que tenga que ir a entregar sacrificios a un altar, porque ya ahora el sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, está allá en el cielo intercediendo, pero el Espíritu Santo está en nosotros para que por medio de gemidos indecibles, Él acerque nuestra oración, nuestra petición al Padre. Por eso, hermanos, cuando nosotros oramos al Señor, oramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tal como Él nos lo ordenó, pero con el poder del Espíritu auxiliándonos. Miren qué bonito es eso, hermanos. Y el Espíritu Santo, hermanos, es quien aplica ese poder de Dios en los creyentes. Y podemos ver en Hechos 1:8 una expresión
pero fabulosa en cuanto a ese poder que el Espíritu Santo infunde en los creyentes. Dice, pero recibiréis poder, dijo el Señor a los discípulos antes de ascender al cielo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pongámosle la colita ahí, y hasta en Honduras, hasta en el Chimbo, hasta ahí, hermanos. El Evangelio ha llegado a nosotros, hermanos, y tenemos que celebrarlo. Tenemos que comportarnos tal como el apóstol Pablo, en esa actitud de complacencia de ser creyentes. El apóstol se complacía de ser creyente y decía, no me avergüenzo de haber sido salvado por el Señor, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de reconocer mi debilidad, pero de aceptar la fortaleza que viene de parte de Dios. Esa es la actitud, hermanos, que nosotros tenemos que manifestar. Dice el versículo 16, que ese poder de Dios es para la salvación de todo aquel que cree en Él. Para salvación de todo aquel que cree. Hermanos, el objetivo de la salvación es proveernos a nosotros salvación. El objetivo del Evangelio, es proveernos salvación. ¿Proveer salvación a quién? A todo el que cree. Pero ¿cómo es eso? Sí, ya lo vimos. Es necesario creer. Pero miren cómo podemos aclarar esta duda si todavía tenemos alguna duda ahí de que ¿cómo es eso de creer o no creer? Bueno, el mismo Señor Jesucristo manifestó en cierto momento esta expresión que marca el corazón de todos y que creo que también deberíamos de sabernos de memoria, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es necesario? Creer. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por medio del Señor Jesucristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El requisito para ser salvo es la fe personal en el Señor Jesucristo. Debemos entregarnos a Él, hermanos, depositarnos en Él. Y para terminar, este versículo 16 dice, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el Evangelio produce salvación en todo el que cree. No hay ninguna diferenciación entre nacionalidad, entre idioma, entre sexo, entre ocupación, entre nivel social. Dice este versículo, al judío primeramente, la expresión original es protón. ¿Se acuerdan cuando hablamos de proto, el inicio? Es cierto, al judío se le difundió primeramente el evangelio, ellos fueron los portadores de ese beneficio. Y después al griego, refiriéndonos o generalizándonos nosotros en los gentiles. Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Como pueden ver, la misma palabra lo certifica. El pueblo de Israel recibió el beneficio previo a nosotros. Gloria a Dios, porque Dios actuó así. Y Dios tiene planes con Israel y Dios tiene planes con toda la humanidad. Pero Dios en su amor creó también a la iglesia
que es el cuerpo de Cristo, y nosotros somos parte de esa iglesia. Hemos sido beneficiados por la gracia de Dios y por el don de la fe para creer en el Señor Jesucristo. Dios utilizó a los judíos, por eso Dios permitió que el evangelio se difundiera primeramente en ellos. Y esos judíos, hermanos, fueron los que difundieron el evangelio al mundo. Pablo era judío, los apóstoles eran judíos, el Señor Jesucristo era judío, era israelita. Entonces, hermanos, en conclusión, el evangelio es el poder de Dios que transforma vidas y salva personas de la pena y del poder del pecado. Les da una vida nueva, llena de gozo, paz y esperanza, de vida eterna con Dios. Esta obra salvadora la inicia Dios y la llevó a cabo el Señor Jesucristo. Vamos a terminar acá, vamos a orar. Gracias, Señor, porque hemos podido avanzar en este estudio. Gracias porque nos permites descansar en tu amor y en tus deseos por salvarnos, Señor. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo actuando a nuestro favor. Gracias por el plan perfecto, Señor, que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Ponemos en tus manos lo que sigue de este culto. Recíbelo, Señor, como hijos tuyos, acercándose a ti porque confiamos en ti, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar, hermanos. Ahora vamos a dar paso a nuestro culto de oración. Vamos a tener nuestro tiempo de oración personal. Así que lo invito a que, pues, incline su rostro ahí en su lugar y ore al Señor.
Bien, hermanos, ahora vamos a tener nuestro tiempo de oración en grupos de 3. Invitamos a los varones a formar grupos de 3, igual que las damas.
Vamos a continuar, hermanos. Vamos a dar ahora el tiempo a las oraciones con propósitos específicos, ¿verdad? Tenemos varias peticiones. Nuestro hermano Franklin Paz era la lectura y va a orar por la primera petición. Nos invitamos, hermanos, a que ahí en su lugar se pongan en pie y nos acompañen en oración. Amén, hermanos. Vamos a una oración con propósito de nuestra iglesia, ¿va? También los hermanos que están ahí conectados vía Zoom, también los hermanos que están por Facebook Live. Así que, hermanos, les pido por favor ponerse en pie y le oremos y le pidamos a nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos tienes aquí, en este lugar hermoso, Señor, donde podemos compartir unánimes con mis hermanos, Señor. Hablar de tu palabra, Padre. Gracias por todo lo que se hace aquí. Hoy venimos, Señor, a ponerte en tus manos esta actividad, Señor, del día de la Biblia. Gracias te damos, Señor, porque has permitido que en nuestro país, Padre, haya esa oportunidad de leer, de estudiar tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, y ponemos en tus manos desde ya el predicador de ese día. Esa palabra que Él traiga nos puede impactar en nuestros corazones, Señor, para ponerlo en práctica. Gracias te damos, Señor, y ponemos cada una de esas actividades, cada ministerio, cada hermano que está ahí involucrado en este día de la Biblia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque creemos y sabemos, Señor, que por medio de ella tú nos hablas. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí, hermanos, donde estamos, vamos a darle lectura a la segunda petición. Vamos a unirnos en oración y vamos a pedir por la celebración del Día del Niño que se llevará a cabo este 14 de septiembre, para que muchos niños reciban el beneficio de la celebración y que ese día sirva para que se integren a las enseñanzas que reciben todos los domingos en la escuela bíblica infantil. Así que oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor, estamos pidiendo, Señor, por esta actividad, Señor, del Día del Niño, que nuestra iglesia celebrará, Padre, e invita, Señor, a los niños, Padre, de toda la congregación a unirse, Señor, y también invitar a más niños, Señor. Padre Celestial, gracias te damos por la obra que se lleva a cabo del comedor infantil, Señor, de la escuela bíblica infantil, Señor. Gracias por cada siervo que está ahí, Señor, sirviendo, Padre, haciendo, Señor, en la obra, oh Dios, cuidando a los niños, Padre, y todo, Dios, lo que comprende, Señor, llevar a cabo esta obra, Señor. Padre, que tu evangelio, Señor, que tu enseñanza predomine, oh Dios, en cada niño, para que en sus corazones sea sembrada la semilla, Señor. Y que esta celebración, Padre, sea la oportunidad, Señor, para que los padres, Señor, se acerquen también, oh Dios, y puedan recibir, Señor, la semilla de tu evangelio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos esta actividad, Señor, como iglesia. Y aquí juntos, Padre, pedimos, Señor, para que sea de bendición, Señor, Padre, para cada familia, Señor, y invitados que vengan a compartir, Señor, en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, hermanos, vamos a nuevamente invitar a nuestro hermano Franklin Paz. Él tiene la oración por la ofrenda. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor. Nuevamente, Padre, estamos aquí para pedirte, para glorificar tu santo nombre, para estudiar tu palabra, Señor. Pero venimos alegres, Padre, a dar nuestras ofrendas y diezmos, Señor. Sabemos que cada lempira que entra en nuestra iglesia, Señor, es bien invertida. Gracias te damos por la construcción del templo, Señor. Te pedimos por cada hermano que bendigas, Padre. Bendice sus finanzas, Señor. Bendice sus trabajos, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites a nosotros dar para tu obra. Gracias, Señor. Te pedimos por cada hermano. Bendíceles por cada familia, Padre.
Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Vamos a dar la chance para el tiempo de testimonio. Tenemos unos minutos. Así que si alguien tiene algo que compartir, que glorifique el nombre de Dios, que sea de edificación para la iglesia, puede pasar. Aquí nosotros pues queremos gozarnos con ese testimonio, ¿verdad? Miro muchos. Alguien que tenga algo que compartir. Nadie. Vamos a llamar por nombre entonces. Bueno, siempre hay que dar gloria al Señor, ¿verdad? Cada día hay que pues nos desarrollamos ahí en nuestro trabajo, pienso yo, ya sea en familia o no sé, tantas situaciones que vivimos a diario, ¿verdad? Y pues de repente estamos ajetreados y no notamos ahí que Dios siempre nos está guardando, ¿va? Y que está guardando también a nuestros seres queridos, familia o amigos. Y al mismo tiempo también nos damos cuenta de que tal vez alguna persona que conocíamos, ¿verdad? Para el caso del día de hoy, para mí de manera personal, pues ya esa persona ya hoy ya no está, ¿verdad? Entonces, que fueron tal vez amigos de infancia, ¿verdad? Lo que quiero decir, hermanos, es que realmente, o sea, el Señor tiene una historia para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la estamos haciendo, la estamos viviendo, ¿verdad? Y de una o de otra, pues, comencemos con que estamos aquí, ¿verdad? En la casa del Señor. Y tenemos ese privilegio, digo yo. O sea, como dice el Salmo, ¿verdad? Siempre yo le repito ahí a la familia que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Entonces, pues damos gracias por estar aquí, ¿verdad? Y también por toda la provisión que Dios nos da, ¿verdad? Cada cosa. Y sabemos que, bueno, eso lo vemos a diario, lo sentimos, ¿verdad? Hay otras personas que si leemos la cadena de oración, ¿verdad? Son situaciones más difíciles, ¿verdad? Que nosotros no estamos ahí en esa lista, o sea, de esa manera, ¿verdad? Y tal vez de repente hasta nos quejamos, ¿verdad? Y estamos ahí pensando, tal vez murmurando y etcétera, lo que nos pasa cuando nos olvidamos de nuestro punto, ¿verdad? En este universo referente a Dios, ¿verdad? O sea, como dice el salmista, yo soy gusano, dice el salmista, ¿verdad? Pero no, nosotros nos damos la importancia de repente, ¿verdad? Nos olvidamos que es la misericordia de Dios la que nos mantiene y la gracia de Él, ¿verdad? El regalo. Y como dice, cada mañana son nuevas tu misericordia, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues compartiendo en este momento con ustedes, ¿verdad? Y vamos a continuar ahora con el segundo segmento de oraciones con propósitos específicos. Ya casi estamos por finalizar. Y la petición que tenemos, la tercera petición, es por la planificación y ejecución de nuestro segundo ciclo de conferencias de 2025. Que sea un momento de mucha edificación, tanto para nuestra iglesia como para todo el pueblo de Dios que nos visite. Así que ahí escuchamos los horarios y todo, hermano, el título de de las conferencias, así que podemos ir orando e intercediendo al Señor. Padre Celestial, Señor, hemos anunciado, Señor, este tiempo de conferencias, este tiempo de enseñanza. El pastor Cornelio regresa, Señor, a nuestra congregación. Ya muchos lo conocemos, hemos escuchado su enseñanza, Señor, de la palabra tuya, oh Dios. Pedimos, Padre, porque todo lo que conlleva, Señor, la visita de Él, Padre, las predicaciones, oh Dios, el tiempo que tenemos que apartar, Señor, para de una manera servir, Señor, en esta iglesia,
y ayudar, Padre, para que toda esta planificación se lleve a cabo, Señor. Tú nos des el tiempo, Señor, nos des los recursos a tu iglesia, Señor, a nuestro pastor, Padre, que sea llevado a cabo, Señor, toda esta planificación, Señor, con ligereza, Señor, con paciencia, con certeza, con firmeza, Señor, y que al final, Padre, dé fruto, Señor, que muchos, oh Dios, conozcamos más de tu palabra, Señor, y la pongamos en práctica en nuestra vida, Señor, asimismo que también muchos, Padre, puedan recibir tu santo evangelio, Padre, oh Dios, tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús oramos, oh Dios, gracias en Cristo, Señor. Amén. Nuestro hermano Franklin tiene la segunda petición. Así de pie, hermanos, vamos a orar por este culto. Sabemos que hay muchos hermanos que cuando oramos ahí juntos, unos pide hermanos que vengan más hermanos los jueves. Entonces oremos para que el Señor pues nos escuche y nos dé esa bendición, ¿verdad? Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos porque has apartado este lugar. Has apartado este tiempo, Señor, para que podamos estar aquí, unánimes, aprendiendo de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que más hermanos, más de nuestros hermanos, se reúnan los jueves, Señor, para aprender más de tu palabra, de esta doctrina para la vida, Señor, y este culto de oración. Sabemos que los que estamos aquí, tú lo has permitido, Señor. Y sabemos que hemos salido bendecidos cada jueves, porque hemos aprendido de tu palabra, Señor. Porque hemos aprendido de tu evangelio, como lo explicó hoy el hermano Nan, que no debemos avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, Señor. Y lo creemos y lo vamos a aprender cada día, pero sobre todo que lo guardemos en nuestro corazón y podamos expresarlo, hablarlo, Señor, predicar tu palabra, Padre. Pedimos, Señor, que vengan más hermanos, que aparten ese tiempo, Señor, para que estén aquí con nosotros y te alabemos y glorifiquemos tu santo nombre. Gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Listo, hermanos, vamos a hacer el círculo, vamos a despedirnos en una última oración. Lo invitamos a que tome las manos con su hermano ahí. Y mientras tanto, pues, nos ubicamos. Yo voy anunciando aquí que vamos a pedir por las boletas, ¿verdad?, del plan 1+1 y también por las boletas de petición de oración personal, ¿verdad? Que como todos saben están aquí, ¿verdad?, guardadas y juntos vamos a tener esa oración antes de salir de la casa del Señor, ¿verdad? Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo una vez más. Gracias por poder compartir con nuestro hermano, Señor, este tiempo de oración y de enseñanza. Ahora, Señor, ponemos estas peticiones del plan 1+1, Señor, que están ahí las boletas, Señor, de muchas familias que han puesto ahí, Señor, el nombre de varias personas, Señor, que puedan ellos ser atraídos, Señor, a ti y venir a tu casa, Señor, y recibir la enseñanza, la palabra, y que esa semilla, Señor, crezca ahí en su corazón y que dé fruto, Señor, como tú lo pides, Padre, como tú lo haces, Señor. Oramos por esas familias, por esa persona, Señor, que está puesta ahí. También oramos, Señor, por las boletas de petición, Señor, de oración, por la cadena de oración, Señor, de las personas que están pidiendo ahí por sanidad, Señor, por vida espiritual, Señor, por sanidad espiritual, Padre. Señor, por fortaleza, por renuevo, Señor, en la vida espiritual, por familias, Padre, que están quebrantadas, Señor, fragmentadas, Padre. Señor, oramos todas las peticiones que están ahí en la cadena de oración, las ponemos delante de ti, Señor. Y nuevamente, Señor, pedimos por que nos lleve, Señor, a nuestro hogar, Señor, nos permita regresar el día domingo, Señor. Y también, Padre, el culto de jóvenes, Señor, también para que sea recibido, que los muchachos, Padre, reciban tu palabra, Señor, y que tu iglesia siga creciendo, Señor. En los méritos de Jesucristo oramos y ponemos estas peticiones, Señor, como iglesia, Señor.
Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan buenas noches.